Bueno, ya estamos en esta noche. Sigue frío, ¿no? No tanto como otras noches, no tanto como el lunes pasado, me parece, pero sigue estando el frío aquí en la ciudad de Gualeguaychú. Y desde aquí, de los estudios en calle Urquiza, para todo Entre Ríos, ya está nuestro segundo invitado de la noche, el doctor Martín Brito. Bienvenido, doctor, aquí en Afuera de Juego. Muchas gracias por la invitación. Doctor, nosotros pusimos el graph, o le vamos a poner el graph, donde dice ex asesor, hoy estoy trabado hoy, debe ser frío, ex asesor legal del municipio de Gualeguaychú ante la gestión del intendente Piaggio. Eso vale que usted tenga una visión desde adentro del Estado, diferente a lo que puede tener otro abogado, inclusive algún militante político, ¿no? Sí, desde ya tengo una visión, nunca la he escondido, de hecho la he llevado con orgullo por haber sido parte de la gestión de la Intendencia de Martín, y indudablemente es algo que con el devenir de esta gestión que tenemos actualmente es algo que me da aún más orgullo haber sido parte de la gestión de Piaggio. Pero creo que todos tenemos una mirada política sobre la vida en sociedad, y me parece bueno que estemos dispuestos a darla también, que sea algo que nos animemos a conversar. Doctor, la otra vez que estuvo acá hablamos bastante de lo que es Gualeguaychú. Bueno, tuvimos los problemas, las primeras denuncias de la actual administración hacia algunos hechos de la anterior. ¿Cómo ve hoy la municipalidad? Pues podemos hablar de la provincia y nación y ver qué efecto produce en la visión que usted tiene de la municipalidad hoy. Y bueno, ver la gestión actual es ver una gestión en suspenso. Estamos ante una gestión que todavía, si bien intenta dar algunos pasos, indudablemente en lo que hace a la cosa pública, a la gestión pública, a lo que necesita el municipio de Gualeguaychú, en un país que en muchos aspectos se nos cae a pedazos, está en un déficit muy importante la gestión del intendente actual. Es una gestión influencer que se dedica más a los videos de 10 segundos de TikTok o de las redes sociales que a gobernar. Entonces, bueno, indudablemente eso genera que la mirada que yo puedo llegar a tener de ellos no sea estricto sensu positiva, algo que requiere una intervención urgente de parte de ellos y ponerse a la altura del mandato que los gualeguaychenses le dieron. En la provincia, Martín, ¿cómo está viendo la provincia? ¿Cómo está viendo la acción en Frigerio? Hablamos el otro día con otro entrevistado de que están apareciendo algunos focos de reclamos, ya sea en la misma Casa de Gobierno, con empleados estatales, los docentes que volvieron a reclamar ahora en estos días por medio de ACMER, la gente que por ahí no está conforme con algunas cosas de este gobierno provincial. Y se vienen las elecciones encima. ¿Usted cómo está viendo el gobierno provincial? El gobierno provincial lo veo, no te voy a decir paralizado, pero sí desorientado. Vos ahí nombraste algunos tópicos. Cuando vos evaluás un gobierno, lo que estás evaluando en definitiva son algunos vectores que atraviesan a la vida diaria de los administrados, de las personas que somos gobernadas por esos equipos. Y nombraste la educación, y vale preguntarle a algún docente o a los representantes de ellos en los sindicatos cómo ven la situación, y todos están en un estado de alarma permanente, negociando por sus salarios que están en franco retroceso, bajo el eslogan de que no hay plata, no hay obra pública. Entonces los intendentes se amparan en que el gobernador no les manda plata, que a su vez le echa la culpa a la nación, pero nosotros seguimos pagando nuestros impuestos como aquel entonces, hace no tanto tiempo, cuando los pagábamos y había no solamente obra pública, sino inversión en servicios. Se daba respuesta de distintos organismos gubernamentales a cuestiones que hoy ya parece que fueran abstracciones. La educación es como una muestra, un botón de esto, pero lo podés llevar a cualquier otro aspecto. El turismo ha sido un desastre este año, que es un factor importante para nuestra provincia, ni hablar acá en la ciudad, ha sido doblemente desastroso porque
a la falta de recursos para promocionarlo y para establecer políticas serias de turismo, se le suma la inactividad absoluta y la falta de seriedad en la proyección que han tenido. Entonces, el gobierno provincial está en sintonía con lo que vivimos en la ciudad de Gualeguaychú y también requiere de un volantazo rápido, digo, y sin entrar en detalles, ¿no? Porque hablar del gobierno provincial hoy es hablar de la necesidad de que lleguen rápido a la legislativa para indudablemente sacarse funcionarios de encima que les están haciendo un desastre. Y terminamos hablando de esos pormenores de quién integra o no integra un equipo de gobierno porque no hay gobierno que discutir. Recién mencionó, bueno, los problemas nacionales afectan a la provincia, más eso. Ahora, las políticas que se ejecutan a nivel nacional se ejecutan porque tuvieron un respaldo, algunas de ellas, ¿no?, en el Congreso. Y en el Congreso hubo legisladores entrerrianos que levantaron su manito. Entonces, ¿no hay parte de responsabilidad también de los legisladores provinciales, digamos, que responden al gobernador? Sí, por supuesto. Digo, a ver, hay lo que podemos llamar el modelo Milei, que es disruptivo, es un antes y un después en la historia política argentina, es parte de una crisis profunda que estamos viviendo en la República. Digo, nosotros tenemos una crisis que, como estábamos hablando recién, es institucional, también tenemos una crisis de representación. Antes, estar en determinados estamentos, como por ejemplo el Poder Legislativo, implicaba no solamente prestigio determinado para esa persona, sino una responsabilidad seria. Hoy vemos ir y venir, correr en la rosca legislativa sin ningún tipo de sentido de pertenencia, ni al partido que los puso, ni al mandato, que es mucho más grave aún, que les dio la responsabilidad de legislar. Entonces, por supuesto que hay una complicidad, pero eso es parte de la crisis de representación que estamos viviendo, que en gran medida ha sido fuertemente agravada por el modelo que propone el presidente Milei, que es totalmente, además, esquizofrénico, porque hay un ataque permanente a la casta como una construcción simbólica de todo lo que está mal, pero él es el representante máximo de la casta en el gobierno los últimos años, porque su gobierno está compuesto por influencers que se dedican a armar los negociados delincuenciales que han hecho con el caso Libra, y por otro lado de casta en estado puro, digo, desde Bullrich hasta los Caputo para abajo tenemos todo el clan Menem. Entonces realmente esa crisis de representación que está viviendo nuestro país y en particular nuestro momento democrático, en algún punto pareciera que es buscado el agravamiento, que se está pensando en un modelo que agrave aún más esa situación, porque indudablemente alguien obtiene un rédito de eso. Digo, el gobierno de Milei, muchos de nosotros creemos saber cómo termina, digo, el plan Martínez de Oz, el plan Cavallo y el plan Milei vendrá después, lamentablemente, en la historia. Nos están gobernando a martillazos de fraude, de una construcción de un relato que no se sostiene ni 5 minutos. Digo, ya el tema de bajó la inflación, es cierto, digo, bajó la inflación, pero simplemente quedarnos con eso como un mérito, un logro del gobierno, bajó la inflación y ¿qué más? Y congeló los salarios. ¿Y qué más? Y endeudó el país con una deuda que no sabemos cómo se va a pagar y que ni siquiera tenemos claridad de cómo se compone. ¿Y qué más? Y está pulverizando el Estado, digo, se autoproclamó como el topo que venía a destruir el Estado y lo está cumpliendo su promesa, digamos, que es gravísimo. Salud pública, el Garrahan, simbólicamente es tremendo, las universidades, la consecución de esta condena express a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, la situación que estamos viviendo a nivel nacional, que impacta a nivel provincial, por supuesto, y a nivel local, sobre todo con un intendente que es adepto, un acólito del presidente, es algo realmente grave. Nosotros tenemos salarios congelados, tenemos paritarias que están por debajo de esta inflación y festejamos que el numerito de la inflación baja, y sí baja, pero baja más el poder adquisitivo. Entonces, en el final del camino tenemos un problema mayor que el que teníamos cuando había inflación. ¿Me explico? Porque si vos pulverizás el poder adquisitivo, lo que estás generando no es una mejora en la calidad de vida de la gente, que era lo que venías a proponer con la baja de la inflación. Inflación que se proponía en aquel momento como un fenómeno de emisión monetaria, lo cual nos lleva a otro problema. Porque haciendo un análisis somero, si era un fenómeno de emisión monetaria y tuvimos en el transcurso de este año
15% creo que va la inflación, o 14 y pico. Y la interanual era algo de 46%. Quiere decir que estamos teniendo un problema, porque la emisión monetaria continúa, o sea que no mató el germen que él mencionaba, y sin embargo el poder adquisitivo se está desplomando aún con esa inflación baja, y la situación va de mal en peor. Digo, fíjate, hace este ejercicio. Cuando se iba hace 10 años del gobierno Cristina Fernández de Kirchner, había mayoritariamente o predominantemente, te vas a recordar seguramente conmigo, que había dos circunstancias que se reeditaban en cada reclamo que se le hacía el gobierno. Por una parte estaba el reclamo de los trabajadores como clase social, que referían que el problema que se estaba teniendo era que había un impuesto a la ganancia, que se le aplicaba al salario, que el salario no era ganancia. Entonces, por un lado, tenías un trabajador que estaba preocupado por ese descuento que se le hacía habitualmente a su ingreso. Y por otro lado, tenías una clase media que su principal reclamo era el acceso a la divisa libre, al dólar. Por lo tanto, podías pensar en una clase media que tenía un remanente mensual en su nivel de ingresos y egresos que le permitía querer comprar una moneda extranjera, que era el dólar, para atesorar, para ahorro, para inversión. Hoy no le importa a nadie eso, porque la gente tiene la libertad de acceder al dólar, pero si vos agarrás de 10 personas a 8, le preguntás si puede comprar dólares, te voy a comprar dólares, si estoy pagando, no puedo pagar la luz, no puedo comprar. No, pero lo escuchamos, Juan me interrumpa, Martín, lo escuchamos al ministro de Economía diciendo es una cuestión de mercado y todo el mundo contento. Juancito tiene que pagar el alquiler, vende los dólares ahorrados, y Pedrito, que quiere viajar al exterior, compra esos dólares. Y todos contentos, pero no una transferencia de recursos de aquel que tenía sus ahorros y hoy los está usando para pagar el alquiler o comer a alguien y con todo el respeto a la gente que viaja, como uno también lo ha podido hacer. Pero eso te lleva, digamos, llega un punto en que en estos análisis estadísticos que sirven para analizar determinadas variables o los análisis porcentuales que se hacen, tienen que tener un impacto en lo que vemos cotidianamente. Yo no veo tanta gente que esté circulando por el mundo, de mis conocidos, mis allegados, los tuyos, digo, no es el promedio de las personas el que está viajando por el mundo y para eso compra las divisas para salir a gastarla. Lo que estamos viendo es gente que los pocos dólares que tenía ahorrados los tiene que vender, y algo mucho peor, que nos saca de la discusión de compro dólar, no compro dólar, que es que no se llega a fin de mes, porque el estancamiento del salario, con la baja de inflación incluida, pero el estancamiento del salario además vino acompañado de una suba generalizada de los servicios públicos, del gasto en comida, digo, los insumos esenciales que hacen a la cotidianidad están muchísimo más caros de los que estaban antes, con un ingreso salarial que no mejora. Entonces, lo que queda es esa expectativa a futuro de que esto es lo necesario, este dolor que tenemos que soportar es necesario para algún día estar mejores. Pero lo que vemos todos los días es que no estamos mejores, estamos peores. Y en esto te vuelvo, porque si bien dicen las comparaciones son odiosas, cuando estamos hablando de periodos históricos y comparando el funcionamiento de determinadas políticas públicas para tratar de entender cuándo estamos mejor o cuándo estamos peor, también te digo, bajo los gobiernos del 2003 al 2015 de Néstor y de Cristina, era habitual la posibilidad del endeudamiento familiar. ¿Para qué? Para entrar en un porcrear y comprar una casa, para mejorar el terreno, comprar el terreno, para hacer viajes, como decías vos recién, los créditos destinados a la compra de auto, digo, y todo eso, digo, compra el que tiene la guita, que es el que tiene ese nivel de poder adquisitivo para ir y comprar más barato, un 0 kilómetro, pero después han hecho un desastre desde los créditos Hugo de Macri en adelante. Pensar en comprar una casa, el metro cuadrado de construcción, está a 2 millones de pesos. No quiero que se me escape algo, porque le voy a preguntar a los legisladores, después, bueno, nos fuimos para este otro lado del tema. ¿Qué es de la vida de Cuéllar? Más allá de su prisión VIP, digamos, Paraguay, pero ¿qué es de la vida política de Cuéllar dentro del PJ, fuera del PJ? Porque nosotros lo decíamos hace un tiempo, Cuéllar es como aquel chico que ni sus padres naturales lo admiten hoy y tampoco sus adoptivos lo quieren, porque ahora Cuéllar no es de nadie. No, Cuéllar es de Cuéllar, y así como uno tiene dirigentes que en el momento en el cual han ganado su confianza y han sabido mantenerla, los acompaña, hay determinados puntos que son de inflexión
donde esa confianza se pierde, y yo no considero que hoy ningún militante del campo nacional popular, del peronismo propiamente dicho, esté conforme ni reivindique a Cuéllar. No solamente ha sido un traidor al movimiento, sino que además ha sido un delincuente, o está en víspera de comprobarse, porque lo agarraron fraganti. Entonces, yo no creo que pase por la circunstancia de hacerse cargo no de Cuéllar. Lo que tenemos que hacernos cargo es de nuestra historia y saber qué tipo de dirigentes son los que no pueden seguir al frente de un movimiento, y Cuéllar no lo está. Pero eso hay un punto en el que uno toma conciencia o conocimiento de que eso es real, y dejan de haber esos estados de sospecha que se generan solamente sobre un político por el hecho de pertenecer a la política, y hay un momento clave que es cuando pasa lo que pasa con Cuéllar. Y desde ahí, bienvenido sea que no participe más ni del movimiento ni del partido, y espero que de ningún otro, porque en sus últimos meses Cuéllar no estaba en el peronismo, era parte de la Libertad Avanza. Ya estamos a nivel nacional. Disculpen a todos que un poquito de todo, ¿no? Lo anunciamos al principio, estaba medio complicado. Sucedió, bueno, que detuvieron algunos militantes, bueno, como militantes, después un concejal, entonces empezamos a darle rango a los detenidos cuando la acción la hace un militante, la hace cualquiera, entonces, por el tema de escrache o que le tiraron con bosta a la casa de José Luis Esper, del diputado Esper, un diputado bastante violento en su declaración, ¿no? Recordemos lo que sucedió en la Universidad Católica hace poco, eso no justifica, digamos, ningún otro tipo de acción, pero uno ve que la justicia, bueno, sobresee a un ex sacerdote que con caso demostrado de abuso, también por prescripción de la causa, pero está sobreseído. Ve que se cruza la calle con confesos delincuentes que están a la espera de un fallo que tarda años. Y ve también que por tirarle bosta a la casa de un diputado hay una mujer presa en Ezeiza o en una cárcel federal. O sea, no es medio mucho esto más allá. Yo no soy juez, ¿no? Esto lo tendría que determinar la justicia y nosotros acatar la justicia. Pero estas decisiones que tomó la justicia en este momento, ¿no son como cuestionables? ¿No es sobredimensionar ese tema? Es una pregunta interesante y compleja, da para charlar un rato, pero me parece que hay algunas cuestiones que pueden analizarse desde los cimientos, desde las bases, y a partir de ahí ir construyendo un concepto. Y hay otras situaciones donde necesariamente hay que tratar de mirar un poco más desde arriba y desde lejos qué es lo que está pasando. La justicia en Argentina en este momento es uno de esos casos, porque si empezamos a analizarla por su construcción jurisprudencial en los últimos tiempos, en estos casos que vos venís marcando y otros tantos que por ahí también podríamos incorporar al análisis, terminamos teniendo que o fingir demencia nosotros o creer que hay una situación de demencia en la justicia, porque hay situaciones que son inverosímiles, como se vienen manejando, como esta que vos acabás de marcar. ¿Pero por qué? Porque la politización de la justicia, que se da en particular desde el gobierno de Mauricio Macri en adelante, está llevando a la justicia de esto que hablábamos hoy antes de entrar acá al estudio, va dejando de ser un poder de la República para ser un área de gobierno del Ejecutivo. ¿Está bien? Entonces, cuando vos tenés que hacer ese análisis de la justicia y ves, por ejemplo, que uno de los fundamentos para sacar el fallo exprés de Cristina, porque la causa lleva muchos años, pero desde que entró a la Corte hasta que salió es un récord el tiempo en el cual despachan el fallo, pues lo despacharon. Y el argumento para llevar adelante esa circunstancia es que el fallo se emite en estas circunstancias porque analizaron que no revestía de una gravedad institucional suficiente como para ingresar al fondo del asunto. A ver, que esté presa una vicepresidenta no es de gravedad institucional. Vicepresidenta de la Nación. Vicepresidente, y te agrego esto, la principal referente del partido opositor al gobierno nacional. Si eso no tiene la gravedad suficiente como para hacer de este caso un paradigma de estudio de la Corte y emitir un fallo acorde a la circunstancia, y bueno, no habla muy bien en términos generales de la justicia como
como poder independiente de la República. Y en esto también quiero ser claro, porque si no decimos las cosas ahora, pareciera que siempre nos estamos escondiendo de algo. No fue precisamente Cristina Fernández de Kirchner quien hizo esto con la justicia, porque la justicia era el valladar con el que el poder real siempre frenó muchísimas iniciativas del kirchnerismo durante su gobierno. Y en eso tenés el ejemplo que más recordamos, el de la ley de medio, digo, que muere en la justicia. Pero como esa hubo tantas otras causas que encontraron en la justicia un límite al poder político que se ejercía del Ejecutivo. Eso hoy ya no existe más. Digo, con los jueces que juegan al tenis, partidos de fútbol, que se van al lago escondido a comer asado y después entre gallos y medias noches te sacan el fallo. No tiene el fallo una presidenta tendría que haber sido un fallo ejemplar y en eso tendría que haberse jugado la imparcialidad de la justicia. Cuando esta justicia, sin entrar en tecnicismos, no quiero entrar en las circunstancias de la causa, sobre si se cortó la cadena de mando, no se cortó, sobre el tipo de prueba, sobre la competencia, no quiero entrar en cuestiones de tecnicismos, yo digo, quiero ir a algo más básico, más esencial, la importancia de juzgar a una presidenta. Esto ya lo ha vivido Latinoamérica hace poco tiempo y una de las personas que le vio en carne propia la estuvo visitando a Cristina hace una semana en carácter nuevamente de presidente de Brasil. Lula fue condenado, vuelto a condenar, llegó al Superior Tribunal de Justicia, se terminó anulando la causa Lava Jato y Lula terminó siendo absuelto, porque era un caso típico también del lawfare. Estos casos no solamente tienen una gravedad institucional para que la Corte se siente y trabaje, sino que ese trabajo tiene que ser muchísimo más exigente que el que hacen en el común denominador de los casos. Todo lo contrario a lo que ha pasado acá. En consecuencia, lo que termina pasando es que se pierde la credibilidad de la justicia y después terminan pasando algunas cuestiones como esta que vos mencionás, donde por un revoleo de bosta, un tipo que viene, digo, yo no voy a justificar nunca un ataque de esas características a una persona que ejerce un cargo público, pero si estamos empezando a naturalizar estos niveles de violencia en la sociedad, tenemos que pensar qué es lo que se viene dando para que esto pase, porque no pasó siempre. Yo en mis casi 44 años no recuerdo muchas instancias donde fuera normal o natural escuchar hablar de las personas con discapacidad públicamente, como lo hizo el presidente de la Nación en términos tan peyorativos, tan despectivos, y hoy quizás, no voy a decir pasa desapercibido, pero no indigna como debiera indignar una cuestión así. Es grave. Digo, es necesario que el presidente sepa de economía, pero también es necesario que tenga humanidad para gobernar un país. Y Milei claramente no lo tiene. Entonces, desde ahí vamos construyendo un paradigma donde vamos toleramos que la justicia actúe de la manera que actúe, que el presidente pueda decir las barbaridades que dice o que tenga sobre sus hombros el peso de la estafa libra y que esto ya prácticamente no se hable y haya pasado desapercibido. Bueno, todo esto era definido hace bastantes años por Galeano, Eduardo Galeano, un escritor, cuando todas estas instancias de información que nos llegaban, sectadas, parcializadas, Galeano decía, nos mean y los diarios dicen llueve. Bueno, estamos viviendo una instancia donde Galeano podría reivindicar su frase, porque se va construyendo un discurso totalmente parcializado de la realidad, donde lo que importa, el límite de las cosas se van corriendo y lo que importa realmente para la sociedad, que es poder tener un estándar de vida digna, queda totalmente desterrado por el índice de inflación de 1,5. Digo, la gente no puede comer, no puede acceder a los medicamentos, los gurises no van más al Garrahan porque el Garrahan lo están destruyendo. Hoy anuncian la desintegración del ente de vialidad porque era un organismo de corrupción. ¿Ves? Si lo están gobernando ellos, ¿no? ¿Cómo va a ser de corrupción? Digo, si vialidad funciona como tiene que funcionar, no es necesario hacerla desaparecer, pero ellos hacen desaparecer todo lo que tenga que ver con la cosa pública porque es el plan, en definitiva. Destruir el Estado, generar un estado de libertinaje donde gobierna el más fuerte, que es el que va a tener mayor poder adquisitivo por donde vamos yendo, es lo que está planificado en este aspecto, entiendo yo, por parte del gobierno de Javier Milei. Recién dijo, yo no voy a justificar una vuelta de jugada, digamos, como lo del caso Esper. Pero eso quiere decir que hay un discurso violento, o por lo menos hay parecer un discurso violento de parte del gobierno, o de algunos funcionarios del gobierno. Yo les cito algunos que por lo menos para mí entender si lo tienen, que son Adorni, Esper, el mismo Milei en su Twitter,
y que inclusive aducen, ¿no? En mi Twitter personal, como lo dijo el presidente, soy economista, no soy presidente del Twitter, o soy un ser humano como cualquier otro, como José Luis Per, pero en algún momento, usted que fue funcionario público, ¿el funcionario público deja de serlo para poder denigrar el tema de la discapacidad, como hizo también el que está encargado del área, digamos, llaman 2 veces? El funcionario público necesariamente tiene que tener un dote de idoneidad ética y moral, porque por sus manos pasa el destino de la cosa pública, que sea en el área que sea y en el nivel de injerencia que tenga en el gobierno. Pero no podemos, hay cuestiones de la vida privada que sí no tienen que trascender mientras no ofendan la moral pública, mientras esté dentro del espacio de reserva que establece nuestra Constitución. Pero en el funcionario, sobre todo cuando hace expresiones que son públicas, utiliza redes que son públicas, que hoy forman parte además de los mecanismos de gobierno, no solamente tiene que tener muchísimo más cuidado, sino que tiene que tener otro tipo de solvencia moral, que Milei no la tiene desde ya. Milei ha sido producto de una coyuntura, ha sido producto de un momento histórico que le permitió llegar con un discurso de odio al lugar donde llegó. Y los éxitos circunstanciales, y entre comillas, porque de éxitos no tienen nada, que estamos viendo, cuando haya que pagar las nuevas deudas y cuando ya no existan obras sociales que den respuesta a los trabajadores y cuando la salud pública esté totalmente destruida, porque hoy estamos en ese camino, no hemos llegado al final del túnel. Hoy estamos transitando ese túnel y recién en 1 año y medio, pero el norte es lo que alarma más allá del destrozo y el daño que ya se ha hecho. Entonces, por supuesto que hay que exigirle una conducta al presidente que no la va a tener, porque yo creo que Milei es esto y cada vez que uno le aplaude una de estos exabruptos está alimentando la bestia. ¿La violencia de arriba genera violencia de abajo? Sin ninguna duda. Lo hablábamos hoy, Eugenio, antes no solamente no era normal, no era habitual ver este tipo de expresiones o este tipo de respuestas, de ir a escrachar a una persona. Los escraches que se veían eran más algún que otro insulto, que se cruzaba en una marcha. Hoy se están transgrediendo los límites. Y el problema de borrar el límite una vez y borrarlo otra vez y borrarlo otra vez y llevarlo hasta algún lugar insospechado es que cuando mirás para atrás no tenés ni idea cuál era el límite originario, que era el que necesariamente se había trazado para tener algún tipo de conducta o de comportamiento. ¿Cómo ves tengo una última para hacerle, pero esta anteúltima pregunta, penúltima, ¿cómo ves las legislativas de este año en la provincia? Bueno, tengo expectativa de que podamos continuar con esto que ya ha dado un primer paso cuando Cristina, en función de esta condena que recibió, logró unificar a todos los sectores del peronismo que antes parecían hasta en algún punto antagónicos y volvieron a comprender que es necesario para enfrentar a un partido de extrema derecha con el que estamos teniendo hoy en el gobierno, la unidad del campo nacional y popular. En ese sentido hubo hasta gestos de otros sectores de la izquierda que han acompañado el rechazo a esta condena por considerarla proscriptiva. Espero que eso se replique también en la provincia y que se pueda obtener el mejor resultado posible, que los que queremos que esto cambie anhelamos que sea un triunfo, ¿no? Pero bueno, en principio el camino sigue siendo largo y faltan muchísimas charlas entre referentes y conductores de nuestros espacios para que esto se pueda plasmar y materializar en una alianza, en un gran acuerdo. Percepción, ¿el peronismo unido le gana a la Libertad Avanza y a Juntos, si es que llegan a ir juntos? No sé. La verdad que no podría vaticinar el resultado. Yo creo que el peronismo unido hoy, más que un resultado electoral, es una obligación que tenemos los que estamos dentro del espacio, básicamente porque, siendo reiterativo, esto que ha pasado con Cristina del fallo de la Corte no es contra Cristina. El que festeja contra Cristina y el que no entiende qué es lo que está pasando atrás de esto, se está perdiendo una parte importantísima de la película. Te diría que solamente está mirando los títulos de la película al principio, porque toda la película se la perdió. Esto es un ataque contra el peronismo, como el movimiento representativo de los intereses de la clase trabajadora de la Argentina. Es un ataque que desde el 55 en adelante se viene dando sistemáticamente y que no ha tenido, por suerte,
un éxito definitivo y que esperemos no lo vaya a tener. Pero lo que está pasando no es un ataque contra una dirigente, sino contra una fuerza política, que es la fuerza que representa los intereses colectivos de los trabajadores, de las trabajadoras de nuestro país. Entonces, ante eso lo que hay que tener es la claridad para saber de que las diferencias que se puedan llegar a tener se dirimirán cuando se pueda nuevamente construir un espacio colectivo de poder que gobierne. Hoy lo que necesitamos es la capacidad de respuesta suficiente para enfrentar lo que está del otro lado, que es este gobierno esquizofrénico de Milei. La última, ¿cuándo me lo va a traer el doctor Piaggio acá, el exintendente a Fuera de Juego? No. A ver si usted lo puede convencer. A nosotros nos cuesta, nos está costando. No, quizás en algún momento él pueda venir o no, yo no podría ni comprometerlo, ni pedirle tampoco a él que venga. Me gusta escucharlo cuando habla desde ya, pero bueno, será a su tiempo y cuando él tenga ganas, me imagino. ¿Y usted como militante y haberlo acompañado, eso le gustaría verlo de vuelta en el ruedo? Yo quiero ver en el ruedo no solamente a Martín, quiero ver a todos los compañeros que han estado con honestidad y con valentía frente a los procesos, sobre todo acá en nuestra ciudad, donde tenemos realmente un gobierno municipal que no está estancado, que no arranca. Se nos acaba de informar que tenemos la planta de tratamiento del parque desde febrero tirando crudos al río cuando dejamos una planta modelo. Digo, mayor nivel de desidia que eso no vamos a encontrar. Necesitamos que todos nuestros referentes, las personas que han tenido el valor y la honestidad de participar en política sin aspiraciones personales o de rentabilidad personal, vuelvan a participar y lo hagan con un fin común, que es reconstruir todo esto que nos están dejando y que probablemente se empioje más cuando Davico anuncie que se va de senador. Bueno, ustedes que lo negaron acá. Lo niegan, pero cuando uno atiende las encuestas que nos llegan todo el tiempo, te preguntan si Davico lo votaría Davico para senador. Salvo que alguien crea que están gastando la guita que están gastando en esas encuestas pedorras para no ser candidato, digamos, indudablemente no solamente la opción está a flor de piel, sino que también es su mejor salida para este desmaneje de gobierno que está teniendo en lo local, donde indudablemente se le fue de las manos. Doctor Brito, muchas gracias por esta nueva visita Fuera de Juego. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con Emilio Martínez Garbino, con Sabina Melchiori y Celso Bell.